Hola mis hermanos, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Qué alegría, qué gusto volverlo a encontrar por aquí. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, esperando que este momento sea de agrado y de bendición para ustedes, mis hermanos, con la palabra de Dios. Vamos a empezar, pero primeramente quiero pedirle que le den like al video y que compartan con los hermanos para que YouTube vea el algoritmo y de esta manera pueda seguirlo compartiendo y este mensaje pueda llegar a muchas más personas a través de las redes sociales. Que Dios me le bendiga, mis hermanos, y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Comenzamos. Vamos a estudiar el capítulo Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12 al 14. Y dice, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por palabras humanas, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es que Dios nos manda a estar en oración. Cuando nosotros estamos en oración constantemente, buscando al Señor, durante el día, oramos, una oración personal, que es cuando estamos en un espacio de rodillas o cuando estamos trabajando, podemos tener una oración de manera informal en nuestra mente, pero una oración en consagración, nuestra mente en el cielo, aunque estemos rodeados de personas en el trabajo, cuando vamos en el coche o cuando vamos en el bus. Es decir, en todo momento cuando estamos anclados a esa ancla que Cristo Jesús, bueno, pues vamos a estar viviendo en el Espíritu. El Señor no, nos manda a que tenemos que vivir en el Espíritu. Estamos viviendo un tiempo, mis hermanos, para que podamos empezar a prepararnos para cuando venga ese tiempo de angustia, ese tiempo del zarandeo, ese tiempo difícil que va a llegar y que vemos a través de las señales que viene, de que va a venir. Entonces tenemos que irnos preparando, porque si no nos preparamos ahora, en estos momentos, cuando llegue ese momento no vamos a tener fe, la fe va a estar débil y no vamos a tener esa solidez espiritual, esa santificación que se va acumulando y es como un chip que se mete en nuestras cabezas y nos enseña el espíritu, nos ayuda a vivir en el espíritu, nos enseña a discernir, nos enseña a vivir esa vida práctica como Cristo la vivió. Recordemos que el Señor Jesucristo siempre estaba orando y de esa manera era que Él obtenía ese poder, esa sabiduría, esa prudencia para hablar, esa agudeza mental para responder cuando tenía que responder. Entonces, de esa manera el Señor Jesucristo nos puede enseñar, mira cómo dice aquí, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, el Señor quiere que entendamos bien de qué se trata el plan de la redención, el plan de la raza humana. ¿Qué es lo que Dios quiere que está escrito aquí en la Biblia? ¿Cómo Él quiere que nosotros obedezcamos su palabra? Y por eso vemos que la Biblia es bastante amplia y extensa, porque vemos que empieza de proceso a proceso. Está el Viejo Testamento y vemos que después del Viejo Testamento se saca el Nuevo Testamento, que es una secuencia, el Nuevo Testamento del Viejo Testamento. El enemigo quiere poner en la mente a mucha gente y decir de que el Viejo Testamento fue abolido, igual como la ley de Dios. Pero es una manera para él ganar adeptos y para encontrar muchas personas que hayan confusión con la Biblia. Pero el Señor dice en el capítulo 7 de Juan, perdón, versículo 17, el Señor dice que el que lee su palabra va a entender si la palabra viene de la persona o si verdaderamente la palabra viene de Dios. Es decir, que todo el que quiere entender la palabra de Dios la va a entender porque el Espíritu Santo está ahí para enseñarnos. El Espíritu Santo, mis hermanos, que es el Maestro, Él está dispuesto a enseñarnos constantemente la palabra de nuestro Dios. Por eso Él dice que para el hombre natural, es decir, el hombre que no está convertido, agarra la Biblia y se pone a leerla y empieza a sacarla de contexto porque no entiende, para él son locura. Entonces lleva la palabra de Dios a su terreno y la carnaliza de alguna manera, la pone práctica para él, para poderla llevar y para poder
predicarla a su manera, según sus ideales, lo que ha entendido. El Señor dice que por eso al hombre la palabra de Dios le parece locura, porque hay que interpretarla espiritualmente, y para poder interpretarla espiritualmente debemos de estar viviendo en el Espíritu, debemos de tener el Espíritu Santo en nuestra vida, porque de la manera que vamos a entender estos capítulos, versículos, las parábolas de Pablo que son tan difíciles, ¿no?, de entender, pero cuando permitimos que el Espíritu de Dios navegue en la Biblia, en nuestro sentido, y nos vaya enseñando todas esas maravillosas palabras a través de la luz del entendimiento, pues lo vamos a entender. Entonces aquí vemos que Pablo lo que está hablando es justamente que debemos de estar vestidos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que pueda llegar la luz del entendimiento y nosotros la podamos acoplar exactamente a lo que es la palabra espíritu. No sacarla de contexto y traerla a la carnalidad de una manera, de un pensamiento carnal, como mucha gente tiene la palabra distorsionada. Es muy triste, mis hermanos, pero vamos a estar en oración constante, vamos a estar pidiendo el Espíritu de Dios, vamos a estar en consagración, aún en nuestro trabajo, en nuestro diario quehacer, en la casa, en la calle, donde estemos, pero siempre conectado al Señor, siempre dispuesto para hablar con sal, como dice el Señor, para responder con sabiduría, con sazón, porque de la manera que vamos a honrar a Dios cada vez que abramos nuestra boca con sabiduría, con entendimiento, con prudencia, con paciencia y con tolerancia para aquellos que a veces encontramos que son un poco difícil de hablar con ciertas personas, pero el Señor nos va a dar la sabiduría, nos va a dar su espíritu y nos va a dar esa agudeza mental, la luz, para que podamos explicar su palabra. Mis hermanos, el Señor nos invita en este día a que vivamos en el espíritu, porque su palabra es espíritu, y para poder entender tenemos que tener el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios no está en nosotros, bueno, pues debemos de empezar a pedirlo, pedirle día a día, noche tras noche, tarde tras tarde, cada vez que encontremos el momento de encontrarnos con el Señor, pedirle que nos ayude a ser transformados, porque estamos en un tiempo donde las señales nos están diciendo que el Señor viene pronto y que debemos estar preparados para ese tiempo que viene, que sabemos que vamos a tener que enfrentarlo si estamos vivos, y que solamente por la gracia de Dios podemos o podremos honrar su nombre. Vamos a vivir, vamos a buscar ese fervor, vamos a buscar esa fe, vamos a vivir en esa paciencia, porque si vivimos en la fe, tenemos amor. Si tenemos fe, tenemos paciencia, porque vamos a depender de Cristo. Y si dependemos de Cristo, estamos dependiendo del Padre Celestial. Mis hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Que el Señor Jesucristo les bendiga, que el Señor Jesucristo los sostenga en su gracia, en su amor, en su misericordia, y que cada batalla que tengamos que enfrentar en el día a día, el Señor nos ayude y nos dé la fuerza de su Santo Espíritu para saber cómo responder y ganar la victoria en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones, mis hermanos, y que Dios me le bendiga. Hasta una próxima entrega, amigos. Bendiciones.